si la persona que más te dolió en vida es la misma que Dios usó para sanarte desde el cielo? Me llamo Rodrigo Anaya Fuentes. Tengo 34 años. Soy pastor de una iglesia pequeña en Tlaquepaque, Jalisco, y hay una historia que cargué en silencio durante más de una década. Una historia que no le conté a mi congregación, que no le conté a mi esposa completa, que apenas podía confesarle a Dios en los momentos más oscuros de la madrugada, cuando la iglesia estaba vacía y yo me quedaba solo entre las bancas de plástico blanco y el olor a cera de vela quemada. Es la historia de mi padre y de lo que pasó la noche que casi morí. Pero antes de llegar a esa noche, necesito que entiendas quién era Ernesto Anaya, porque si no conoces a mi padre, no vas a entender nada de lo que me pasó del otro lado. Y si no entiendes lo que me pasó del otro lado, no vas a poder entender en qué me convertí después. Mi padre nació en un rancho cerca de Tepatitlán, en los Altos de Jalisco. Era hijo de campesinos, nieto de campesinos, y llevaba en el cuerpo toda esa cultura de hombres que no hablan, que no abrazan, que demuestran el amor poniendo tortillas en la mesa y no faltando al trabajo. Era un hombre de manos grandes, callosas, con una cicatriz en el dorso de la mano derecha, que nunca me explicó de dónde venía. Usaba sombrero de palma los domingos y botas de trabajo el resto de la semana. Olía a tierra húmeda y a jabón de barra. Así lo recuerdo. Llegamos a Tlaquepaque cuando yo tenía 5 años. Mi padre consiguió trabajo en una fábrica de muebles sobre la carretera a Zapotlanejo. No era un trabajo glorioso, pero era constante. Y él valoraba la constancia por encima de casi cualquier otra cosa. Rentamos una casa de 2 cuartos en la colonia Las Juntas. Mi madre, Consuelo, puso una imagen del Sagrado Corazón de Jesús arriba de la puerta desde el primer día. Mi padre no dijo nada al respecto, pero tampoco la quitó. La fe llegó a nuestra familia por mi madre. Ella había sido criada en una iglesia evangélica en Arandas, y cuando nos establecimos en Tlaquepaque, buscó una congregación hasta encontrar la Iglesia del Camino Vivo, una pequeña comunidad que se reunía en una bodega adaptada sobre la calle Reforma. Ahí crecí yo, entre alabanzas de guitarras desafinadas, predicaciones largas y mujeres con la Biblia subrayada de 3 colores diferentes. Mi padre nunca entró a esa iglesia. No era que fuera un hombre sin fe. A veces, cuando creía que nadie lo veía, lo encontraba sentado en el patio trasero con los ojos cerrados y los labios moviéndose despacio, como si estuviera hablando con alguien que no estaba ahí. Una vez le pregunté con quién hablaba. Me miró de una manera que no supe descifrar y me dijo: «Con el mismo que tú, muchacho. Nada más que yo no necesito edificio». Y se levantó y se fue adentro. Esa fue una de las conversaciones más largas que tuvimos. Crecí queriendo su aprobación con una intensidad que no supe nombrar hasta que tuve más de 20 años, y un pastor más sabio que yo me lo señaló directamente. Sacaba buenas calificaciones y buscaba su cara cuando llegaba con la boleta. Él la miraba, asentía y decía: «Bien, solo eso, bien», sin el abrazo, sin la sonrisa, sin el orgullo que yo necesitaba ver en sus ojos. Aprendí fútbol, aunque no me gustaba porque lo veía los domingos por la tarde en un televisor de 14 pulgadas. Me sentaba a su lado en el sofá y fingía que me importaba el marcador, solo por estar cerca de él, solo por compartir aunque fuera ese silencio. Cuando tenía 15 años, tomé la decisión de entregar mi vida a Cristo formalmente, frente a la congregación. Fue un domingo de octubre con olor a lluvia. El pastor Guadalberto Mireles me puso la mano en la cabeza y oró. Y yo lloré como nunca había llorado. Llegué a casa esa tarde con algo encendido en el pecho que no sabía cómo describir. Le dije a mi padre lo que había pasado. Estaba comiendo un plato de frijoles con queso. Me miró, asintió y dijo: «Qué bueno, ¿no, hijo?». Y siguió comiendo. No esperaba una fiesta, pero tampoco esperaba que doliera tanto. A los 19 sentí el llamado al ministerio. Fue durante un campamento juvenil en las orillas de la laguna de Cajititlán, una madrugada en la que no podía dormir y salí a caminar a la orilla del agua. No hubo voz audible. Fue más como una certeza que se instaló en el centro del pecho sin pedir permiso. Supe que iba a ser pastor.
supe que eso era lo que se suponía que debía hacer con mi vida. Regresé a la carpa llorando otra vez, en silencio, para no despertar a los demás. Cuando le dije a mi padre, 2 semanas después, estábamos en el patio. Él estaba arreglando una silla rota con alambre y herramientas. Le dije que sentía que Dios me llamaba a servir en la iglesia, que quería estudiar teología, que quería ser pastor. Dejó las herramientas sobre la mesa de madera. Me miró largo tiempo. Después dijo, ¿y de qué vas a vivir, Rodrigo? Y volvió a las herramientas. Eso fue todo. Estudié en el Seminario Bíblico de Guadalajara durante 3 años. Mi madre lo celebraba cada semestre. Me mandaba tamales con los camioneros conocidos cuando tenía exámenes finales. Mi padre pagó silenciosamente la mitad de mi primer año de estudios, algo que descubrí mucho después por mi madre y que él jamás mencionó. Eso era típico de él, hacer cosas importantes sin decirlas, sin que tú pudieras agradecerlas, sin que pudieras siquiera saber que las había hecho. Los años del seminario aumentaron la distancia, no de manera dramática. No hubo peleas grandes, no hubo portazos, no hubo palabras que no se puedan retirar. Fue algo más lento y más difícil de señalar, como 2 personas caminando en direcciones distintas tan gradualmente que ninguna de las 2 se da cuenta hasta que ya no puede ver a la otra. Cuando regresé a Tlaquepaque y comencé a servir como pastor auxiliar en la iglesia del Camino Vivo, mi padre y yo nos veíamos los domingos en casa de mi madre. Comíamos juntos. Él preguntaba cosas básicas, yo respondía cosas básicas. Había una cortesía entre nosotros que a veces me parecía más triste que el silencio, porque la cortesía significaba que ya habíamos dejado de intentar algo más. Me casé con Valeria Reyes cuando tenía 26 años. Ella es de Tonalá, hija de una familia de artesanos que hacen talavera. Hermosa, directa, con una fe que a veces me daba vergüenza porque era más sencilla y más real que la mía, que a veces se enredaba demasiado en conceptos teológicos y perdía el calor. Mi padre llegó al matrimonio con un traje oscuro que yo nunca le había visto. Se veía mayor, se veía cansado. Bailó una pieza con mi madre durante el vals y yo los observé desde la mesa de novios pensando que no sabía nada sobre lo que había pasado entre esos dos durante 30 años. Tuve 2 años buenos después de la boda. Valeria y yo encontramos nuestro ritmo. La iglesia creció un poco. Empecé a predicar con más confianza y mi relación con mi padre encontró un equilibrio frágil que ninguno de los 2 nombraba, pero que ambos cuidábamos. Nos veíamos los domingos. No peleábamos. A veces él hacía un comentario sobre algún versículo que yo mencionaba y me sorprendía que los conociera. Entonces, en el mes de marzo, cuando yo tenía 28 años, mi padre tuvo un infarto masivo mientras cargaba unas cajas en la fábrica. No llegué a tiempo. Estaba predicando cuando sucedió. Mi teléfono estaba en modo silencio, como siempre durante el servicio. Cuando terminé y vi las llamadas perdidas de mi madre, ya era tarde. Para cuando llegué al Hospital Civil de Guadalajara, mi padre llevaba 2 horas muerto. Lo vi en la camilla. Tenía los ojos cerrados y las manos a los lados del cuerpo. Las mismas manos grandes, callosas, con la cicatriz que nunca me explicó. Le tomé la mano derecha y fue la primera vez en muchos años que lo toqué y era la primera vez que él no podía apartarse ni decir algo que cambiara el tema. No lloré en ese momento. Lloré mucho después, solo en la sacristía de la iglesia, de una manera que me asustó porque no sabía de dónde venía exactamente. Si del dolor o de la rabia o de algo que no tenía nombre claro todavía. Lo que sí supe desde esa noche fue que me había quedado con todo sin decir, sin preguntar de dónde era la cicatriz, sin decirle que había entendido lo del seminario, sin preguntarle qué pensaba realmente de Dios ahí en el patio, con los labios moviéndose, sin decirle que a veces, cuando predicaba sobre el amor del Padre, pensaba en él y no sabía si eso me ayudaba o me complicaba. Me quedé con todo eso adentro y lo cargué durante 6 años. 6 años predicando sobre el perdón sin haberlo procesado del todo. 6 años hablando del amor paterno de Dios con una herida que todavía supuraba despacio, en silencio, debajo de la corbata del pastor y las palabras del sermón del domingo, hasta la noche del accidente.
hasta la noche en que todo se apagó y descubrí que Dios no había terminado de escribir la historia entre mi padre y yo. Era un jueves de noviembre, a las 9:40 de la noche, cuando mi vida se partió en dos. No lo supe en ese momento, claro. En ese momento solo sabía que llevaba 4 horas manejando por la carretera federal 80, la que conecta Guadalajara con Barra de Navidad pasando por Cocula y Autlán de la Grana, y que el cansancio me había ido ganando desde Tecolotlán sin que yo quisiera admitirlo. Había salido esa mañana temprano para atender a una familia en crisis en una comunidad pequeña cerca de Unión de Tula. Una familia que había perdido a su hijo mayor en un accidente de moto y que me había llamado deshecha, sin saber a quién más buscar. Fui porque ese era mi trabajo, porque esa era mi vocación, porque cuando alguien llama a las 6 de la mañana llorando, uno no se queda en cama. Pasé el día entero con ellos, con don Aurelio y su esposa Celia, sentados en una sala de piso de cemento con una imagen de la Virgen de Zapopan en la pared y un altar improvisado con veladoras y una foto del muchacho muerto. Se llamaba Iván. Tenía 19 años en la foto. Sonreía como sonríen los que todavía no saben que el tiempo se acaba. Oré con ellos. Leí la palabra con ellos. Comí con ellos aunque no tenía hambre, porque rechazar la comida en una casa de luto en los Altos de Jalisco es casi una ofensa. Celia me puso un plato de caldo de res con verduras y tortillas recién hechas, y yo comí en silencio mientras don Aurelio miraba la foto de su hijo sin decir nada, con esa mirada que yo conocía bien porque era la misma que yo había tenido frente a la camilla de mi padre. Salí de ahí cuando el sol ya estaba cayendo. Debía haberme quedado a dormir en Autlán. Había un hotel sencillo sobre la avenida principal donde ya me había hospedado otras veces. Limpio, con agua caliente y una cama decente. Valeria me lo había dicho esa mañana antes de salir. Si se te hace tarde, quédate. No manejes de noche por esa carretera. Yo le dije que sí, que lo consideraría. Y los dos sabíamos que eso significaba que iba a manejar de noche de regreso porque así era yo. Porque siempre pensaba que podía con todo. Porque admitir el límite me costaba más de lo que debía. Así que a las 5:30 de la tarde, arranqué el motor de Mitsuru gris del 98, el mismo carro que me había acompañado durante 7 años de ministerio, con el tablero cuarteado por el sol y un rosario colgado del espejo retrovisor que Valeria puso ahí el día que me lo regaló diciéndome que no era idolatría, que era solo un recordatorio de que no manejo solo. Le creí entonces y le sigo creyendo ahora, más que nunca. Las primeras 2 horas fueron bien. La carretera entre Autlán y Ayutla todavía tiene algo de movimiento a esa hora. Algunos tráileres, algunas camionetas con rancheros que regresan de mandados, algún autobús de segunda clase con las luces internas encendidas y siluetas de pasajeros dormidos contra las ventanas. Me puse a escuchar un sermón grabado del pastor Gille Ávila, uno que había descargado hacía semanas y no había tenido tiempo de escuchar. La voz de ese hombre siempre me ponía en orden. Había algo en su manera de predicar que me recordaba por qué había elegido este camino. Pero después de Cócula, la carretera se pone oscura y solitaria de una manera que no se puede preparar si no la conoces. Los cerros se cierran a los lados. La doble línea amarilla se vuelve el único punto de referencia. Y hay tramos donde puedes manejar 10, 15 minutos sin cruzar con un solo vehículo. Apagué el sermón porque me di cuenta de que ya no estaba escuchando, que mi cabeza estaba en otro lado, procesando el día, la cara de don Aurelio, la imagen de Iván en el altar y sin querer, como siempre, la cara de mi propio padre. Fue ahí que empecé a pelear con el sueño. No es un proceso dramático como en las películas. No te caes dormido de golpe y te despiertas en la cuneta. Es más traicionero que eso. Es una negociación lenta y mentirosa entre tú y tu propio cuerpo. Los ojos se ponen pesados y tú los abres más. La cabeza cae 1 milímetro y tú la levantas. Pones el radio más fuerte. Bajas la ventana y el aire frío de la sierra te golpea la cara. Te dices a ti mismo, ya mero llego a Guadalajara. Ya mero. Siempre ya mero. Bajé la ventana completamente. El aire de noviembre en esa sierra tiene un frío húmedo, con olor a pino y a tierra mojada.
y por un rato funcionó. Pero los ojos siguieron pesados. Puse mi mano izquierda afuera de la ventana para sentir el frío directo sobre la piel. Seguí manejando. No recuerdo el momento exacto en que me dormí. Lo que sí recuerdo es el sonido. Un sonido que no tengo cómo describir adecuadamente porque no era solo uno. Era varios al mismo tiempo. El chirrido brutal de las llantas sobre el asfalto, el crujido del metal deformándose, el estruendo del vidrio y algo más debajo de todo eso. Algo sordo y profundo que venía desde adentro del propio carro, como si la estructura entera estuviera gritando. Después supe que había cruzado el carril contrario y chocado de frente contra un camión de carga que venía bajando de los cerros de Teuchitlán. El conductor del camión sobrevivió. Yo quedé atrapado entre el volante y el asiento, con el motor desplazado hacia adentro de la cabina, el techo aplastado sobre mi cabeza y el Tsuru convertido en algo que ya no tenía la forma de un carro. En ese momento no sentí dolor. Eso me lo explicaron después los médicos. El cuerpo en trauma severo libera mecanismos que bloquean la percepción del dolor de manera inmediata. Lo que sentí fue confusión, una confusión absoluta, desorientadora, como si el mundo hubiera cambiado de idioma sin avisarme y yo estuviera tratando de entender las instrucciones de algo que no reconocía. Había vidrio en todas partes. El rosario de Valeria estaba tirado sobre lo que quedaba del tablero. Una de mis Biblias, la que siempre cargo en el asiento trasero, había volado no sé dónde. Intenté moverme y no pude. No era que estuviera paralizado, era que el metal me tenía atrapado de una manera que no permitía ningún movimiento real. Podía mover los dedos de la mano derecha, podía parpadear, podía escuchar, y lo que escuchaba era el silencio de la carretera y, después, muy despacio, las voces de alguien que se había detenido y se estaba acercando al carro desde afuera. Escuché una voz de hombre que decía, Dios mío, repetido, como una oración y como un grito al mismo tiempo. Quise decir que estaba vivo, pero no salió ninguna palabra. Quise mover el brazo para que me vieran, pero el metal no cedió. Lo que sí pude hacer fue respirar, aunque cada respiración me costaba algo que no supe identificar hasta después, cuando el médico me explicó que tenía 3 costillas fracturadas y un pulmón parcialmente colapsado. Escuché más voces. Escuché el sonido de alguien llamando por teléfono. Escuché la palabra ambulancia y la palabra cócula y la palabra gravedad. Escuché a una mujer rezando en voz alta el Padre Nuestro del otro lado de lo que quedaba de mi ventana. Y aunque yo no soy de las que rezan el Padre Nuestro de memoria como fórmula, en ese momento esa oración me pareció lo más hermoso que había escuchado en mucho tiempo, quizás en toda mi vida. El tiempo dejó de funcionar de manera normal. No sé cuánto pasó entre el accidente y la llegada de los paramédicos. Pudo haber sido 20 minutos o pudo haber sido 2 horas. No tenía manera de saberlo. Lo que sí sé es que en algún punto, dentro de ese tiempo que no podía medir, empecé a sentir que algo cambiaba. No en el carro, no afuera, adentro de mí. Era como si la habitación se oscureciera, si es que se le puede llamar habitación a ese amasijo de metal, como si el volumen del mundo exterior fuera bajando de manera gradual, las voces volviéndose más lejanas, el frío de noviembre dejando de sentirse sobre mi piel, la dureza del metal contra mi cuerpo perdiendo peso y presencia. No era sueño. Ya sé cómo se siente el sueño, especialmente esa noche. Esto era diferente. Era más parecido a cuando apagas la televisión y la pantalla se oscurece desde el centro hacia afuera, pero al revés. Era como si yo mismo me estuviera apagando desde los bordes hacia adentro. Pensé en Valeria, no como pensamiento elaborado, sino como imagen directa. Su cara, su pelo negro, la manera en que duerme con la mano debajo de la mejilla. Pensé en el sermón que tenía preparado para el domingo siguiente, que estaba a medio escribir en un cuaderno sobre el escritorio de la sacristía. Pensé sin querer en mi padre, en sus manos sobre la camilla, en todo lo que no dije, y entonces el dolor desapareció por completo. No de manera gradual, de golpe, como cuando alguien corta el sonido con un interruptor. Un segundo tenía 3 costillas fracturadas y un pulmón que no jalaba bien, y al siguiente no sentía absolutamente nada.
Y no me refiero a que el dolor se calmara. Me refiero a que el cuerpo entero desapareció de mi percepción. Ya no sentía el metal, ya no sentía el asiento, ya no sentía el frío. Era como si de repente ya no tuviera cuerpo que sentir. Y en ese no cuerpo, en esa ausencia de peso y de dolor y de frío, comencé a elevarme. No es una metáfora, no es lenguaje poético. Me estoy refiriendo a algo literal. Comencé a percibir que me movía hacia arriba, alejándome de algo que estaba abajo, aunque en ese estado, arriba y abajo, eran conceptos que empezaban a perder el significado que siempre habían tenido. Desde algún lugar que no era exactamente un lugar, pude ver el carro, mi propio carro destrozado sobre la carretera. Pude ver las personas alrededor, 3 o 4 siluetas con linternas de celular apuntando hacia el metal. Pude ver el camión de carga detenido a 100 metros con las luces de emergencia encendidas, parpadeando naranja en la oscuridad de los cerros. Y pude verme a mí mismo. A Rodrigo Anaya Fuentes, pastor de Tlaquepaque, 34 años, atrapado en un Tsuru gris del 98 sobre la carretera federal 80, con el rosario de su esposa tirado sobre el tablero y una Biblia perdida en algún rincón oscuro del carro. Lo vi todo desde arriba, con una claridad que no tiene equivalente en ninguna experiencia que haya tenido mientras estaba despierto y vivo en este mundo. Y en lugar de terror, lo que sentí fue algo que todavía hoy me cuesta trabajo describir, sin que suene demasiado simple para lo que realmente era. Sentí paz. Una paz que no venía de ninguna circunstancia. Una paz que no necesitaba ninguna explicación. Una paz que era, en sí misma, una presencia. Y esa presencia me llevó hacia adelante, hacia algo que estaba esperándome del otro lado de la oscuridad, más brillante que cualquier cosa que mis ojos hubieran visto en 34 años de vida sobre esta tierra. No hay palabras en español, ni en ningún otro idioma que yo conozca, que sean suficientes para describir lo que viene después. Lo he intentado muchas veces. Lo intenté la primera noche que se lo conté a Valeria, sentados en la cama de nuestra habitación con la lámpara de buró encendida y ella tomándome las manos sin soltarme en ningún momento. Lo intenté frente al pastor Guadalberto, mi mentor, el mismo que me había puesto la mano en la cabeza cuando tenía 15 años. Lo intenté en oración, hablándole directamente a Dios, como si Él necesitara que yo le explicara lo que Él mismo me había mostrado. Y cada vez, sin excepción, las palabras llegaban hasta un punto y después se detenían, como si el idioma humano tuviera una orilla, y más allá de esa orilla no hubiera vocabulario construido todavía. Pero voy a intentarlo de nuevo, porque eso es lo que se supone que debo hacer, porque esa noche no me regresaron para que me lo guardara. Lo primero que percibí, antes de ver nada, fue el sonido, o algo que funcionaba como sonido, aunque no llegaba por los oídos de la manera en que el sonido normalmente llega. Era más parecido a una vibración que lo atravesaba todo, que no venía de ningún punto específico, sino de todas partes al mismo tiempo, como si el aire mismo estuviera compuesto de esa frecuencia. No era música exactamente, aunque tenía algo de música. Era más ordenado que el ruido y más vivo que cualquier melodía que yo haya escuchado en un culto o en una sala de conciertos. Si tuviera que compararlo con algo de este mundo, diría que era parecido a cuando una congregación entera canta a capella en perfecta armonía, pero multiplicado por algo que no tiene número. Después llegó la luz, y aquí es donde el idioma empieza a fallar de verdad, porque la palabra luz en español lleva consigo todas las experiencias que hemos tenido con la luz: el sol, una lámpara, el flash de un celular, las veladoras en el altar. Y lo que yo encontré no tenía ninguna relación con ninguna de esas cosas. Era luz, sí, en el sentido de que iluminaba, en el sentido de que permitía ver, pero no enceguecía, no lastimaba, no tenía una fuente identificable. Era como si la luz no viniera de ningún lugar, porque era el lugar en sí mismo. Como si la presencia de esa luz fuera la definición misma del espacio en el que yo me encontraba. Y dentro de esa luz, comencé a ver. Lo primero que vi fue un campo.
no el campo seco y polvoriento de los altos de Jalisco que yo conocía de la infancia, ni el campo verde oscuro y húmedo de la costa de Jalisco que había cruzado esa misma noche manejando. Era algo diferente. Un verde que no existe en la naturaleza de este mundo. Un verde tan saturado de vida que parecía que cada brizna de pasto estuviera viva de una manera más completa de lo que cualquier planta en la tierra jamás ha estado. Como si la vida, aquí en la tierra, fuera apenas un borrador de lo que la vida puede ser. Caminé por ese campo, aunque no recuerdo haber tomado la decisión de caminar. Ni recuerdo el momento en que empecé. Simplemente me encontré moviéndome, y el movimiento no costaba nada. No había gravedad en el sentido en que la conocemos. No había cansancio. No había el peso sordo que uno siempre carga en los hombros sin darse cuenta. Ese peso que solo notas cuando desaparece. Había árboles, grandes, con copas tan densas que parecían nubes ancladas al suelo, pero con una luz que venía de adentro de ellos, como si cada hoja tuviera su propia fuente. No reconocí la especie. No eran cedros, ni ahuehuetes, ni ceibas, ni ningún árbol que yo pudiera nombrar. Eran algo propio de ese lugar, algo que no tiene nombre en ningún libro de botánica de este mundo. Y había personas, no multitudes caóticas, no una procesión ordenada. Eran figuras distribuidas en ese espacio de una manera que no sentía aglomerada ni solitaria, cada una en su propio lugar, pero todas dentro del mismo campo de luz y sonido. No podía ver sus rostros con claridad desde la distancia, pero podía sentir algo que venía de ellas, algo que no sé cómo describir si no es como presencia, una presencia individual y al mismo tiempo conectada con todo lo demás, como notas distintas dentro de la misma armonía que llenaba el aire. Me detuve, no porque algo me lo indicara, sino porque algo en mí supo que debía detenerme, que ese no era el momento de seguir adelante, que había algo o alguien que iba a venir hacia mí antes de que yo siguiera caminando. Y entonces lo vi. Estaba a unos 30 metros, quizás menos. Caminaba hacia mí con una seguridad tranquila, sin prisa, con las manos a los lados del cuerpo. Tardé un momento en reconocerlo, porque era diferente, no diferente de una manera que lo hiciera irreconocible, sino diferente de una manera que lo hacía más él mismo de lo que yo lo había visto jamás en vida, como si la versión que yo había conocido en la Tierra fuera una fotografía en blanco y negro, y esto fuera la persona real, en color, en movimiento, en toda su dimensión. Era más joven. No el hombre de manos cansadas y espalda curvada que yo había visto sobre la camilla del hospital civil. Era algo parecido al hombre de las fotos viejas de mi madre, las fotos de antes de que yo naciera, cuando mi padre tenía 30 años y una sonrisa que yo casi nunca le conocí. Pero más que eso, era más joven que en cualquier fotografía. Era el Ernesto Anaya que existía antes del trabajo, antes del cansancio, antes de todos los años que la vida le había ido cobrando en silencio. Llevaba ropa sencilla, no túnica blanca como en las imágenes religiosas, pantalón de tela, camisa de manga larga, los mismos colores sobrios que él siempre prefirió. Pero todo tenía esa misma calidad de luz que tenía el pasto, que tenían los árboles, como si la tela misma estuviera viva, como si él mismo estuviera vivo de una manera más completa y más real que cualquier cosa que yo hubiera visto en 34 años. Y caminaba hacia mí sin dudar, sin la incomodidad que siempre habíamos tenido entre los dos cuando nos acercábamos demasiado, sin ese espacio invisible que los dos habíamos aprendido a respetar sin hablarlo nunca. Me detuve por completo. No podía moverme. No era parálisis. Era algo más parecido al asombro absoluto, al tipo de asombro que te congela no por miedo, sino porque el cuerpo no sabe qué hacer con algo tan grande. Se detuvo frente a mí. Lo que vi en su cara fue algo que busqué durante toda mi infancia y no encontré. No en los domingos de calificaciones, no en los domingos de fútbol en el sofá, no en la mañana que le dije que me sentía llamado al ministerio. Lo que vi en su cara fue orgullo, orgullo limpio, sin reservas, sin la incomodidad que los hombres de su generación sentían cuando tenían que mostrar algo así.
Y debajo del orgullo, algo más profundo y más antiguo. Amor. El amor de un padre que nunca supo cómo sacarlo de adentro mientras estuvo en este lado. Me tomó por los hombros con las dos manos. Las mismas manos grandes. La misma cicatriz en el dorso de la mano derecha. Y entonces hizo algo que Ernesto Anaya, en 34 años de vida compartida en esta tierra, nunca había hecho. Me abrazó. No un abrazo rápido de saludo o de despedida. Un abrazo real, completo, de los que no dejan espacio entre las personas, de los que dicen lo que no se dijo en años. Me abrazó y yo sentí que algo que había estado tenso dentro de mí desde la noche que vi su cuerpo en la camilla, desde mucho antes de esa noche en realidad, desde la infancia quizás, empezaba a soltarse. Como cuando llevas tanto tiempo cargando algo que ya no sabes que lo estás cargando hasta que alguien te lo quita de las manos. No lloré, no en el sentido en que lloramos aquí, pero hubo algo que era el equivalente de las lágrimas en ese lugar. Una liberación, un vaciado, una limpieza que venía de adentro hacia afuera y que no necesitaba agua para suceder. Nos separamos. Me miró y entonces habló. Su voz era la misma. Eso me sorprendió. No sé qué esperaba, quizás algo más solemne o más transformado, pero era su voz, la voz de Ernesto Anaya de Tepatitlán, la voz que me decía bien cuando llegaba con buenas calificaciones, la voz que me preguntó, ¿y de qué vas a vivir? Cuando le dije que quería ser pastor. La misma voz, pero sin la dureza, sin la distancia, como la misma voz, pero con la puerta abierta por primera vez. Me dijo mi nombre, solo eso, primero. Rodrigo. Y la manera en que lo dijo contenía todo lo que nunca había podido poner en palabras mientras estuvo aquí. Y entonces empezó a hablar. Habló de cosas que yo no voy a poder reproducir en su totalidad, porque había una dimensión en esa comunicación que iba más allá de las palabras, que llegaba directamente a un lugar dentro de mí que no tiene nombre anatómico, pero sí puedo decir lo que entendí, lo que recibí. Lo que traje de regreso conmigo cuando volví. Me habló de sus miedos. Ernesto Anaya, el hombre de los Altos de Jalisco que nunca hablaba de lo que sentía, me habló de sus miedos. Me dijo que había tenido miedo toda su vida de no ser suficiente, como padre, como esposo, como hombre, que ese miedo era lo que construía el silencio alrededor de él como una muralla. No el orgullo, no la frialdad, sino el miedo. El miedo de que si se acercaba demasiado y fallaba, el daño sería mayor que si se mantenía a distancia y callaba. Me dijo que me había visto predicar, sin decirme cómo ni desde dónde. Me dijo que me había visto, que había escuchado, y que todo lo que yo pensaba que él no entendía de mi llamado, él lo había entendido desde siempre. Que el día que le dije que quería ser pastor y él preguntó de qué iba a vivir, por dentro estaba pensando otra cosa completamente distinta. Que había llorado esa noche solo, en el patio trasero con la oscuridad, porque su hijo había encontrado algo que él nunca supo cómo encontrar de frente. La manera de hablar con Dios sin vergüenza. Y me dijo algo más, algo que cambió la dirección de todo lo que vino después. Pero eso pertenece al siguiente capítulo. Porque en ese momento, antes de que pudiera terminar de recibir todo lo que mi padre tenía para darme, algo empezó a cambiar en el ambiente de ese lugar. La luz seguía siendo la misma, el sonido seguía siendo el mismo, pero había algo nuevo en el aire, algo que no era urgencia exactamente, pero que se le parecía como una indicación suave pero clara de que el tiempo de ese encuentro estaba llegando a su límite. Mi padre lo sintió también, lo vi en sus ojos. Y lo que vi no fue tristeza, fue serenidad, la serenidad de alguien que sabe que la separación es temporal, que sabe que lo que acaba de suceder no se puede deshacer, que sabe que las palabras que se dijeron ya están dichas para siempre y nada en ningún mundo puede quitarlas. Me volvió a tomar por los hombros, me miró de la misma manera y dijo algo más, algo breve. Antes de que yo sintiera que el campo y la luz y el sonido empezaban a alejarse de mí, o yo de ellos, sin que ninguno de los dos fuera la causa del movimiento. Lo último que vi fue su cara, sonriendo. Ernesto Anaya, el hombre que casi nunca sonrió en las fotos, el hombre que casi nunca sonrió en la vida,
sonriendo de una manera que no tenía nada de esfuerzo ni de obligación. Una sonrisa que era simplemente lo que su cara hacía cuando ya no había ninguna razón para no sonreír. Y después, todo se fue a negro. Necesito regresar. Necesito regresar a ese momento justo antes de que la luz empezara a alejarse. Porque lo que mi padre me dijo en ese campo no cabe en un resumen y no merece ser tratado como un detalle. Es el centro de todo. Es la razón por la que estoy contando esta historia. Es la razón por la que me regresaron. Cuando mi padre me tomó por los hombros por segunda vez, yo ya sabía que algo estaba terminando. No porque alguien me lo dijera, sino porque ese lugar tenía una manera de comunicar las cosas que no dependía de palabras ni de señales visibles. Era más parecido a una comprensión que llegaba completa, como cuando de repente entiendes algo que llevas años estudiando y la comprensión no viene poco a poco, sino toda junta, de golpe, sin que puedas explicar exactamente qué fue lo que cambió. Supe que el tiempo de ese encuentro se estaba cerrando de la misma manera en que sé cuando un sermón ha llegado a su punto final. No por el reloj, sino por algo adentro que dice que ya está, que lo que tenía que decirse se dijo, pero no se había dicho todo todavía. Mi padre me miró con esa claridad que yo nunca le había conocido en vida. Sus ojos siempre tenían algo reservado, algo que se quedaba atrás de la mirada, como si hubiera una segunda habitación dentro de él a la que nadie tenía acceso. En ese campo, esa segunda habitación estaba abierta. No había nada guardado, no había nada protegido. Era la mirada de un hombre que ya no tenía nada que perder ocultando y por lo tanto había dejado de ocultar. Habló despacio, no porque le costara trabajo, sino porque cada palabra tenía un peso que merecía su propio espacio. Me dijo que había cargado toda su vida con una imagen de Dios que nadie le había dado directamente, pero que había construido solo, ladrillo por ladrillo, desde la infancia. Una imagen de un Dios que contaba los errores, que medía, que evaluaba con la misma severidad con que su propio padre lo había evaluado a él en el rancho de Tepatitlán, donde el trabajo hecho era lo mínimo esperado y el trabajo no hecho era una vergüenza que se llevaba en el cuerpo. Me dijo que ese Dios construido con los materiales del miedo era el que lo había mantenido en el patio, rezando en silencio en lugar de entrar a la iglesia, porque entrar a la iglesia significaba presentarse frente a ese Dios con todo lo que él sabía que le faltaba. Y eso era algo que Ernesto Anaya no estaba dispuesto a hacer. Me dijo, le tenía miedo, no porque supiera que era para temerle, sino porque no sabía que no lo era. Y en ese momento entendí algo que cambió la manera en que voy a predicar el resto de mi vida. Entendí que mi padre y yo habíamos estado adorando versiones distintas del mismo Dios durante décadas y que ninguna de las dos versiones era completamente la verdadera y que los dos necesitábamos que alguien nos mostrara la diferencia. Él lo descubrió muriendo. Yo lo estaba descubriendo ahí, en ese campo, gracias a él. Después me habló de mí. Me dijo que me había visto crecer con la misma distancia dolorosa con que uno ve algo hermoso al otro lado de un vidrio que no sabe cómo romper, que había estado presente en todos los momentos importantes de mi vida, pero que su presencia había sido siempre física y nunca emocional, y que la diferencia entre esas dos cosas era la diferencia entre estar en un cuarto y estar en una conversación. Me dijo que sabía que yo había buscado su aprobación. Lo dijo exactamente así, sin rodeos, sin la incomodidad que esa conversación habría tenido en cualquier mesa de domingo en las juntas. Sé que me buscabas, Rodrigo. Sé que necesitabas que yo te viera. Y te veía. Siempre te veía. Nada más que no sabía cómo decirte que te estaba viendo. Esas palabras las cargo todavía. Las cargo de una manera distinta a cómo cargo los versículos. Distinta a cómo cargo los recuerdos. Las cargo como se carga algo que ya forma parte del cuerpo, algo que ya no está separado de uno, sino adentro, integrado, funcionando. Me habló del seminario. Me dijo que la noche que le anuncié mi llamado al ministerio, y él me preguntó de qué iba a vivir.
Había pasado las siguientes horas en el patio trasero hablando con Dios de una manera más honesta de lo que nunca había hablado antes, que le había dicho a Dios, en sus propias palabras, que si esto era real, que si mi llamado era genuino, que Él se encargara de lo que yo necesitaba porque Él, Ernesto Anaya, no sabía cómo hacerlo, que había sido su manera de bendecirme sin saber cómo bendecir, que había pagado ese primer año de seminario sin decirme nada porque decírmelo habría requerido una conversación para la que no tenía las palabras todavía. Y prefirió hacer lo que sabía hacer, resolver el problema práctico y dejar el problema emocional para después. Y el después nunca llegó. El después nunca llegó, repitió. Y en esa repetición había algo que no era culpa, sino reconocimiento. La diferencia entre los dos es importante. La culpa te dobla hacia adentro. El reconocimiento te abre hacia afuera. Lo que vi en mi padre en ese momento era un hombre abierto, completamente abierto, quizás por primera vez. Luego hubo un silencio. No un silencio incómodo como los que habíamos tenido en vida. Era un silencio que tenía textura, que tenía temperatura, que era en sí mismo una forma de comunicación. En ese silencio entendí cosas que no fueron dichas con palabras. Entendí que él había amado a mi madre con una profundidad que nunca supo expresar, pero que había sido real y constante. Entendí que los años de trabajo silencioso en la fábrica habían sido su lenguaje de amor, el único que conocía, y que el problema no había sido la ausencia del amor, sino la ausencia del idioma para transmitirlo. Entendí que él había sido, también, un hijo que buscó la aprobación de su propio padre y no la encontró, y que esa búsqueda frustrada se había convertido en el molde con el que construyó su manera de ser padre. Las heridas viajan en familia. Eso lo sabía de manera teórica. Lo había predicado incluso, pero ahí, en ese campo, lo entendí de una manera que atravesaba la teoría y llegaba a algo más profundo. Vi la cadena. Vi a mi bisabuelo en el rancho, al abuelo que nunca conocí, a mi padre en el patio rezando solo, y a mí en la sacristía llorando después del funeral, sin entender exactamente por qué. Vi cómo la misma herida había pasado de mano en mano, sin que nadie lo decidiera, sin que nadie lo quisiera, simplemente porque nadie había sabido cómo detenerla. Y en ese momento, mi padre me dijo la última cosa, la más importante, la que cambió no solo cómo me relaciono con su memoria, sino cómo entiendo mi llamado. Me dijo, tú eres el que corta la cadena. Lo dijo con una certeza que no era orgullo humano, sino algo más parecido a lo que imagino que es la voz de Dios cuando habla a través de alguien. Una certeza que no necesita argumentos, porque no viene del razonamiento, sino de un lugar más hondo que el razonamiento. Me dijo que mi ministerio no era solo predicar la palabra, que eso lo podía hacer cualquier hombre con estudio y dedicación. Me dijo que lo que yo tenía para dar, lo que nadie más podía dar exactamente de la misma manera, era el testimonio de una herida sanada, que había hombres en mis bancas todos los domingos, hombres de Tlaquepaque y de las Juntas y de Tonalá y de todos los rincones de Jalisco y más allá, que cargaban la misma distancia con sus propios padres, la misma búsqueda sin respuesta, el mismo silencio heredado, y que esos hombres no necesitaban más doctrina. Necesitaban ver que la sanidad era posible. Necesitaban verla en la cara de alguien que había estado en el mismo lugar. Para eso te regreso, me dijo, no para que prediques mejor, para que sanes primero. Esas palabras me rompieron de una manera que no tengo cómo describir sin que suene insuficiente, porque toda mi vida ministerial, desde el campamento en Cajititlán hasta ese momento, había girado alrededor de ser útil, de ser efectivo, de crecer en conocimiento y en capacidad. Nadie, nunca, me había dicho que primero tenía que sanar yo. Ni el pastor Guadalberto, ni mis profesores del seminario, ni los libros de teología que llenaban el librero de mi oficina. O quizás sí me lo habían dicho y yo no había tenido oídos para escucharlo. Quizás necesitaba escucharlo en la voz de mi padre, en ese campo, para que llegara a la profundidad donde necesitaba llegar.
Me abrazó de nuevo. Este segundo abrazo fue diferente al primero. El primero había sido reencuentro, reconocimiento. El abrazo de dos personas que se encuentran después de una separación demasiado larga. Este segundo abrazo era despedida, y los dos lo sabíamos. Pero no era la despedida que yo había vivido en el hospital civil, parado frente a una camilla con las manos que no sabía dónde poner. Era una despedida que no tenía la desesperación de lo definitivo, porque en ese lugar la palabra definitivo no significaba lo mismo que aquí. Era más parecida a la despedida de alguien que se queda en casa cuando tú sales de viaje, sabiendo que cuando regreses va a estar ahí. Antes de separarse completamente, me puso la mano derecha en la cabeza, la mano con la cicatriz, y oró. Ernesto Anaya, el hombre que rezaba solo en el patio para que nadie lo viera, oró en voz alta sobre mí. No recuerdo las palabras exactas, y creo que no es un accidente que no las recuerde, que lo que era para guardarse se guardó en un lugar dentro de mí, que no es la memoria, sino algo más permanente. Pero sí recuerdo la sensación. Era la sensación de ser visto completamente y aceptado completamente al mismo tiempo, sin que una cosa tuviera que negociar con la otra. Cuando levantó la mano, me miró una última vez, y fue en esa última mirada que recibí la cosa más pequeña y más grande de todo el encuentro. No fue una frase elaborada, no fue una revelación teológica, fue lo más sencillo que un padre le puede decir a un hijo. Y precisamente por eso fue lo que más me costó, porque era lo que más había necesitado escuchar y lo que más tiempo había esperado. Me dijo, estoy orgulloso de ti, Rodrigo. 5 palabras. 5 palabras que en 34 años nunca habían llegado juntas en ese orden de sus labios a mis oídos. 5 palabras que llenaron en un segundo todo el espacio que habían dejado vacío, décadas de bien dicho en una sola sílaba, y de distancias mantenidas sin explicación. Y después, la luz empezó a moverse, o yo empecé a moverme, o las dos cosas al mismo tiempo, que en ese lugar no eran contradictorias. Vi su cara alejarse, vi el campo quedar atrás, vi la luz cambiar de naturaleza, volverse más densa, más oscura, hasta que no fue luz sino algo completamente distinto. El techo blanco de una sala de urgencias, las lámparas de hospital, una mascarilla de oxígeno sobre mi cara, y la voz de alguien que decía mi nombre con una urgencia que pertenecía completamente a este mundo. Había regresado, y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Lo primero que sentí al regresar fue dolor, no el dolor difuso y lejano de antes del accidente, cuando el cuerpo todavía estaba negociando con el trauma. Este era un dolor claro, preciso, con dirección y con nombre. Las costillas del lado derecho, el pulmón que jalaba con esfuerzo, la mano izquierda que después supe tenía 2 metacarpianos fracturados, la cabeza que pesaba como si alguien la hubiera llenado de arena mojada. Era el dolor de un cuerpo que había pasado por algo grave y que estaba comenzando a hacer el inventario de los daños. Pero debajo del dolor, o quizás encima de él, había algo más. Algo que el dolor no podía tocar, no importaba cuánto lo intentara. Era como si me hubieran puesto algo adentro que tenía su propia temperatura, su propio peso, su propia presencia, y que no dependía de las condiciones externas para existir. Lo más cercano que puedo llegar a describirlo es esto. Era como cargar una carta importante, una carta que sabes que contiene algo que va a cambiar todo, y esa certeza vive en ti independientemente de lo que esté pasando afuera. Cargaba las palabras de mi padre, las cargaba en algún lugar que no era la memoria solamente, sino algo más profundo y más permanente. Y ese cargamento le daba al dolor un contexto que lo hacía soportable de una manera que no tenía ninguna explicación médica. La enfermera que estaba junto a mi cama cuando abrí los ojos se llamaba Remedios. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido y una pequeña cruz de oro en el cuello. Cuando me vio abrir los ojos, dio un paso hacia atrás, llevó la mano a la boca y dijo en voz baja algo que no pude escuchar completo, pero que terminaba en Dios mío. Después salió rápido por la puerta y regresó en menos de 2 minutos con un médico joven que se presentó como el doctor Lozano.
y comenzó a hacerme preguntas básicas con una linterna pequeña apuntando a mis ojos. ¿Cómo me llamaba? ¿Qué día era? Si sabía dónde estaba. Le dije mi nombre. Le dije que no sabía exactamente qué día era, pero que había sido jueves cuando salí de Autlán. Le dije que estaba en un hospital. Él asintió con esa expresión controlada que tienen los médicos cuando algo los sorprende pero no quieren mostrarlo. Y escribió cosas en una tablilla sin decirme nada más por el momento. Valeria llegó 40 minutos después. Supe que era ella antes de verla porque escuché sus pasos en el pasillo. Llevamos suficientes años juntos para que yo reconozca su manera de caminar, que es rápida y directa, como todo lo que ella hace. Entró por la puerta y se detuvo en el umbral un segundo, solo un segundo. Y en ese segundo vi en su cara todo lo que había cargado durante las horas que yo había estado inconsciente. Después cruzó el cuarto en 3 pasos y me tomó la mano. La derecha, porque la izquierda estaba vendada, y no dijo nada. Solo me tomó la mano y la sostuvo con las 2 de ella. Y los 2 nos quedamos así en silencio un momento que no necesitaba palabras porque ya tenía todo lo necesario. Cuando finalmente habló, me dijo, «Te llamé 40 veces». Le dije que lo sabía. Le dije que lo sentía. Y después le dije, porque no podía no decírselo, que había visto a mi padre. Ella no reaccionó de la manera que yo esperaba, que era con escepticismo o con preocupación médica. Valeria es una mujer de fe genuina, de esa fe que no necesita explicaciones elaboradas porque vive en el cuerpo y no solo en la cabeza. Me miró a los ojos durante un momento largo y después dijo, «Cuéntame». Y le conté todo. Ahí en esa cama de hospital con el suero puesto en el brazo y las lámparas de techo encendidas y el sonido de los pasillos entrando por debajo de la puerta. Le conté el campo, la luz, la música que no era exactamente música. Le conté la manera en que mi padre caminó hacia mí. Le conté el abrazo. Le conté cada palabra que me había dicho o las que podía poner en palabras, porque había cosas que llegaron en otro idioma que no era el español y que todavía estoy aprendiendo a traducir. Cuando terminé, Valeria estaba llorando, no de miedo ni de tristeza. Lloraba de una manera que yo reconocí, porque era la misma manera en que yo lloraba a veces al final de los cultos, cuando algo había sido real, cuando el espíritu había movido algo que necesitaba moverse. Era el llanto de quien recibe algo que no esperaba y que era exactamente lo que necesitaba. Me apretó la mano y dijo, «Sabía que Dios no había terminado con eso entre ustedes 2. Pasé 11 días en el hospital». El diagnóstico completo fue 3 costillas fracturadas, neumotórax parcial, fractura de 2 metacarpianos en la mano izquierda, contusión craneal leve y múltiples laceraciones menores en el torso y los brazos. El doctor Lozano me dijo en términos clínicos y cuidadosos que el impacto había sido de una severidad que estadísticamente no producía sobrevivientes sin consecuencias neurológicas graves. Me dijo esto con la misma expresión controlada del primer día, como si todavía estuviera procesando lo que sus propios datos le decían. Yo le escuché y asentí y no le dije lo que pensaba, que era que las estadísticas no habían contado con lo que yo tenía que hacer todavía. Los primeros días en el hospital fueron extraños de una manera que no esperaba. Pensé que regresaría con una urgencia desbordante, con ganas de contarle a todo el mundo lo que había pasado, con un fuego que no cupiera en el cuarto. Pero no fue así. Lo que sentí los primeros días fue algo más parecido al silencio. Un silencio interior que no era vacío sino lleno, que no era pasividad sino procesamiento. Como cuando comes algo muy sustancioso y el cuerpo necesita tiempo para absorberlo antes de pedir más. Leía la Biblia diferente. Eso fue lo primero que noté. Abrí el Evangelio de Juan el segundo día. Un evangelio que me sé casi de memoria después de años de estudio y predicación. Y era como si alguien hubiera cambiado la iluminación de las palabras. Las mismas palabras que siempre habían estado ahí tenían una profundidad nueva, como si antes las hubiera leído desde la superficie y ahora las estuviera leyendo desde adentro. Particularmente el capítulo 14, donde Jesús habla de la casa del Padre con muchas moradas. Lo leí 3 veces seguidas y las 3 veces se me cerró la garganta.
no de tristeza, sino de reconocimiento. Ya sabía de lo que estaba hablando. Ya había estado ahí, o en algún lugar de ese ahí, o en el umbral de ese ahí, y saberlo cambiaba todo. El pastor Guadalberto vino a visitarme el cuarto día. Llegó con su Biblia debajo del brazo y una bolsa de pan de la Moderna que traía siempre que visitaba enfermos, como si el pan dulce fuera parte del protocolo pastoral. Se sentó en la silla junto a la cama y me miró con los mismos ojos sabios de siempre y me dijo: «Cuéntame lo que pasó». «Todo», le conté, con más calma que con Valeria, con más estructura, porque el pastor Guadalberto era el tipo de hombre que escuchaba mejor cuando uno le daba el relato con orden. Me escuchó sin interrumpir, con la Biblia cerrada sobre las rodillas y las manos juntas, asintiendo a veces con esa manera suya de asentir que no significa que esté de acuerdo, sino que está recibiendo lo que le dices. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Después me dijo algo que guardé con la misma fuerza que guardé las palabras de mi padre. «Rodrigo, Dios no te mostró el cielo para que tuvieras una experiencia, te lo mostró para que tuvieras un testimonio. Y la diferencia entre los dos es lo que haces con ello cuando regresas». Salí del hospital un martes por la mañana. Valeria me recogió con su primo Heriberto porque nuestro carro era ya un objeto de desecho en algún corralón de Cocula. El camino de regreso a Tlaquepaque lo hice en silencio, mirando por la ventana el paisaje que ya conocía de toda la vida y que se veía distinto, no de manera dramática, sino de la manera en que se ven las cosas cuando uno ha estado lejos de ellas el tiempo suficiente para extrañarlas, con una gratitud que normalmente no cabe en la rutina. Regresé a la iglesia 3 semanas después del accidente. El doctor había recomendado más reposo, pero yo necesitaba volver, no por obligación, sino porque sentía que había algo esperándome ahí, que no podía esperar más. La congregación estaba ese domingo más llena de lo habitual porque la noticia del accidente había corrido y había personas que vinieron por curiosidad o por afecto o por las dos cosas, que a veces son la misma. Me paré frente al micrófono, con las costillas todavía vendadas debajo de la camisa y la mano izquierda con una férula que Valeria había intentado disimular con una muñequera oscura. Me paré frente al micrófono y no abrí la Biblia. Eso sorprendió a algunos, porque yo siempre abría la Biblia primero. Esa mañana primero hablé, les conté lo del accidente. Les conté lo que pasó en la carretera de Teuchitlán con el lenguaje directo que usa la gente de Jalisco para hablar de las cosas difíciles, sin adornos innecesarios, pero sin quitarle el peso a lo que tuvo peso. Les conté que había estado clínicamente en un estado crítico durante un tiempo que los médicos no podían precisar con exactitud, y entonces les conté lo demás. Cuando llegué a la parte de mi padre, algo cambió en el ambiente del salón, no de manera ruidosa. Fue como cuando baja la temperatura en un cuarto sin que nadie haya abierto una ventana. Algo cambia y todos lo sienten, aunque nadie pueda señalar exactamente qué fue. Vi en las bancas caras de hombres que reconocí. No porque los conociera a todos personalmente, aunque a muchos sí. Los reconocí porque sus expresiones eran una versión de lo que yo había cargado durante años. La mandíbula apretada, los ojos que miran a un punto fijo que no está en el salón sino adentro. El gesto de quien está escuchando algo que lo nombra sin usar su nombre. Hablé de mi padre durante casi 20 minutos. Hablé de la distancia, de la búsqueda, del funeral sin cierre. Hablé del campo y del abrazo y de las 5 palabras. Y cuando dije las 5 palabras en voz alta, frente a la congregación, por primera vez desde esa noche en el hospital, no pude contener lo que salió. No me avergüenza decirlo. Lloré frente a mi congregación de una manera que nunca había llorado frente a ellos, sin la distancia profesional que a veces los pastores ponemos entre nuestra humanidad y nuestro ministerio, como si las dos cosas no pudieran coexistir. Y lo que pasó después fue algo que no tenía en el guión del domingo, porque ese domingo no hubo guión. 3 hombres se levantaron de sus bancas sin que yo los invitara. 3 hombres de edades distintas, uno de unos 70 años con sombrero en la mano, uno de unos 40 con la camisa de trabajo todavía puesta, uno joven de quizás 20 que vino con su madre y que estaba sentado en la última banca.
Los tres se levantaron y los tres caminaron hacia el frente, y los tres llegaron llorando antes de que yo pudiera decir una sola palabra más. No necesité preguntar por qué estaban ahí. Lo sabía, eran los mismos que yo, hijos con el mismo silencio heredado, con la misma distancia sin nombre, con la misma búsqueda que se extiende más allá de la muerte del padre y que no encuentra dónde descansar. Llegaron al frente porque algo de lo que yo había dicho había abierto una puerta que llevaba años cerrada, y cuando una puerta así se abre, uno no se queda sentado. Oré con ellos, con los brazos que me dolían y las costillas vendadas y la voz que no estaba funcionando al 100% todavía. Oré de una manera diferente a como había orado antes, con menos estructura y más honestidad, con menos teología y más presencia. Y en esa oración algo se movió en el salón que no puedo documentar ni medir, pero que todos los que estaban ahí ese domingo sintieron de la misma manera. Eso fue hace 6 meses. En estos 6 meses la iglesia ha crecido. Sí, pero eso no es lo que más me importa contar. Lo que más me importa contar es cómo ha cambiado la calidad de lo que pasa adentro de esas paredes. Hay conversaciones que antes no ocurrían. Hay hombres que ahora se quedan después del culto y hablan de sus padres, de sus hijos, de las cosas que nunca dijeron y que todavía están a tiempo de decir. Hay parejas que están trabajando heridas que venían de generaciones atrás y que por fin tienen nombre y por fin tienen camino. Hay algo que se abrió esa mañana y que no ha vuelto a cerrarse. Empecé también a hacer algo que nunca había hecho: llamar a mi madre todos los jueves por la noche. No para nada en particular, solo para hablar, para preguntarle cosas que nunca le pregunté sobre mi padre, sobre su historia, sobre el rancho de Tepatitlán y el hombre que él era antes de ser mi padre. Ella me cuenta y yo escucho, y a veces en lo que ella cuenta encuentro fragmentos del hombre que vi en ese campo, el hombre completo que mi padre era y que yo solo había conocido en partes. Y hay una cosa más que cambió, la más pequeña en apariencia y quizás la más importante en el fondo. Aprendí a decirle a mi hijo que estoy orgulloso de él. Se llama Ernesto. Tiene 4 años y lleva el nombre de su abuelo porque Valeria y yo lo decidimos así antes del accidente, sin saber todavía todo lo que ese nombre iba a significar. Todas las noches, cuando lo acuesto, le digo que lo amo. Le digo que estoy orgulloso de él. No porque haya hecho algo extraordinario ese día, sino porque existe, porque es mío, porque el amor no necesita mérito para darse. La primera vez que se lo dije así, con esas palabras, sin una razón específica, me miró con sus ojos grandes y me preguntó: ¿por qué, papá? Le dije: porque sí, porque eres mi hijo y eso es suficiente. Me sonrió con la misma sonrisa que vi en el campo esa noche. O quizás no era la misma. Quizás era la siguiente, y quizás así es como funciona esto. Una sonrisa que no pudo darse en una generación encuentra la manera de darse en la siguiente, y la cadena que debía cortarse se corta, y lo que debía sanar empieza a sanar, despacio, noche a noche, una palabra a la vez. Mi padre me dijo que yo era el que cortaba la cadena. Está en lo correcto, y apenas estoy empezando.